Bueno, y ahora sí, ya nos vamos con el tema de Valeria Afanador. Tenéis 5 minutos para coger boli y lápiz, la carpetita de Valeria, porque os traigo lo más grande. Si antes teníamos dudas, ahora no sé cómo decirlo. Vamos a tener dudas y media. Dudas y medias. Ya os lo aviso. Vamos a ver. Vamos a hacer... Lo vamos a dejar coger, desde luego, donde lo dejamos la última vez. Y ojo a toda la información. Ojo a toda la información. Exactamente, ellas no. Vamos a ver, vamos a empezar por... Creo que lo tengo todo ahí para que no se me escape nada. Una nota para poneros en contexto cómo vamos a ir. ¿Recordáis que lo dejamos a la espera de que saliera la autopsia completa? No ha salido, pero sí que sabemos algo más muy importante que vamos a ver, ¿vale? Y vuelvo a repetir que cada vez que salen más cosas, ojo, que la duda es mayor, ¿eh? Ya os aviso. Teníamos esto que ver, el tema del colegio y un tema que ha explotado de última hora, que lo voy a dejar para el final, más que nada no porque os esperéis al final, sino porque vamos a ir cronológicamente como nos gusta en el canal, ¿vale? Mirad lo que os voy a poner, porque... Ah, bueno, y los rastrillajes, ¿recordáis? No, perdón, hay rastrillajes, yo también. ¿Veis? Es que no. Las reconstrucciones, ¿vale? Lo que ahora vamos a ver, lo que ahora vamos a escuchar y a ver, las dos cosas, es la cronología del último día de Valeria. La oficial, ¿vale? Que por cierto, todavía, por desgracia, no teníamos. Y os la voy a leer. Dice, el abogado del colegio de Valeria Afanador... No, esta no es. Esperaros, que me parece que metió la pata. No. Ah, mira, no me queríais ayudar, ¿eh? Oye, qué malos sois. Esta es para luego. Esta es para luego. Esta. El caso Valeria Afanador. Eso hizo la rectora al saber sobre su desaparición. Jope. De verdad, ¿eh? Con los anuncios de los periódicos. Bueno. Un documento interno del gimnasio campestre Los Laureles, bilingüe de Cajica, conocido tras una reunión con la gobernación de Cundinamarca y citado por El Tiempo, da cuenta de las primeras decisiones adoptadas por la rectora Sonia Ochoa el 12 de agosto del 2025, día en el que desapareció la estudiante Valeria Afanador. El acta, o sea, esto consta en la causa, el acta señala que tanto la rectora como varios docentes del plantel participaron activamente desde el inicio, revisando y verificando las cámaras de seguridad. De acuerdo con la registrado, Ochoa estuvo acompañada en esta labor por la consultora educativa Andrea Inés Medina González y el director de infraestructuras Dani Ochoa. Las grabaciones revisadas mostraban a la joven recogiendo un balón en el cuarto de deporte. Esto no lo sabíamos. O sea, acabó la clase y se fue al cuarto de deporte a buscar el balón, caminando hacia la cancha de Oley, ingresando en varias oportunidades a la Eugenias y finalmente perdiéndose su rastro a las 10:10 de la mañana.
Sin embargo, la defensa de la familia Afanador rechaza esta versión y sostiene que la institución educativa no actuó, con la diligencia requerida. Para el abogado de los padres, Julián Quintana, lo ocurrido con Valeria constituye un homicidio, motivo por el que anunció que solicitaría a la fiscal imputar a la rectora y a 2 profesores del colegio. Primeras medidas adoptadas por el colegio, que esto es a lo que yo iba. Según el documento citado por El Tiempo, tras confirmar la ausencia de la estudiante, la rectora ordenó activar las alarmas y con él el protocolo de evacuación de la institución. Durante el procedimiento brigadista hicieron el conteo de alumnos y trabajadores, lo que permitió confirmar oficialmente que Valeria no estaba dentro de las instalaciones. Después de esta verificación, la rectora se comunicó telefónicamente con la madre de la estudiante, Luisa Cárdenas, para informarle que su hija no aparecía. En esta llamada también señaló que la menor había estado jugando en las Eugenias y que la institución se encontraba en proceso de búsqueda. Según el acta, desde ese momento mantuvo comunicación constante con la familia. El documento también expone que Ochoa coordinó acciones con organismos de socorro y autoridades. Desde la institución educativa se habían hecho llamados al 123 a la Policía Nacional y al Cuerpo de Bomberos, lo que facilitó la llegada de entidades como la Alcaldía de Cajica, el CIT, el GAUL, el ICBC, la Cruz Roja y Defensa Civil, sí. De acuerdo con el reportaje por El Tiempo, la rectora permaneció con el colegio durante toda la tarde y la noche del 12 de agosto, acompañada las labores de búsqueda junto a docentes, estudiantes, familiares y los equipos de rescate. Reclamos legales contra la rectora y los docentes. A pesar de la versión conseguida en las actas del abogado Julián Quintana, afirmó que existían graves irregularidades en el manejo de los hechos. Según dijo, algunos puntos del colegio que podrían ser claves para la investigación habían sido modificados. Pusieron cemento, tierra y rejas nuevas, incluso reconstruyeron un costado con reforzamiento de seguridad. Esto demuestra que el lugar no era seguro. Eso está clarísimo. Yo creo que eso está clarísimo porque lo vimos. Aseguró el abogado, quien cuestionó que estas investigaciones difundieran la reconstrucción de lo sucedido. Quintana asistió en que la muerte de Valeria no puede considerarse un accidente y anunció que llevará el caso a instancias judiciales. Pedimos a la Fiscalía imputar a la rectora y a 2 profesores del gimnasio campestre Los Laureles por homicidio. Sus graves omisiones le arrebataron la vida, no permitiendo que ese crimen quede en la impunidad. Le puede interesar. Bueno, el pasado 3 de septiembre, el jurista difundió un vídeo en su cuenta X en el que muestra el estado actual de la cerca. Ahora veremos todo eso, ¿vale? Del colegio. Alterado la escena. El colegio no solo omitió cuidar a Valeria, pese a su falta de seguridad, lo que terminó en un homicidio. Después modificó la salida por donde sacaron a la niña, afirmó. A ver si se ve. Bueno, sí que lo vemos, mirar. Eso es cierto, eso lo estuvimos viendo. De todas maneras, tengo una foto que están las dos, cuando la valla estaba bien y cuando no lo estaba, arreglada me refiero. Y eso sí que yo creo, y en todo estaremos de acuerdo, en que es cierto que eso es una responsabilidad del colegio, el no tener las vallas en condiciones. Eso sí para mí es una responsabilidad grave en lo que tiene que ver con el tema del colegio. Por otra parte, como parte de los compromisos asumidos por el puesto de mando unificado, el colegio incluso medidas de refuerzo a la seguridad. Recordáis que unos decían que sí, que se le habían dicho, eso lo estuvimos viendo también, y otros dijeron que no, ojo, que le habían modificado sin orden, y el abogado del colegio dijo que sí tenían la orden de arreglar esa verja de seguridad. Que en el caso de que haya sido así,
No sería el colegio, pero sí tendría responsabilidad la persona que dio ese ok, ¿eh? Pero bueno. Bueno, arreglaron las rejas metálicas. Bueno, hasta ahí. Bueno. Y ahora vamos a ver un vídeo donde, chat, donde, importante, muy importante, ¿por qué os digo esto? Porque va a leer un poquito más, o va a entrar más en lo que es ese informe, y vamos a escuchar algo que no es lo que se nos contó en su momento, ¿vale? Vamos a decirlo así. Voy a preparar esta pantalla. Eso declaras. Y escuchar, de verdad, escuchar, ¿sabéis que es importante lo escuchar? Muy importante. Estas declaraciones fueron tomadas a los profesores que estaban presentes en el colegio Gimnasio Los Laureles de Cajicá el día que desapareció Valeria Afanador. Según una docente de la institución, todo empezó apenas iniciaba la hora de descanso de la pequeña. Valeria estuvo en clase de matemáticas desde las 7:30 hasta las 8:50 de la mañana. Durante ese tiempo, Valeria salió de su salón al lado donde yo me encontraba a mostrarme qué había hecho en la agenda. Me muestra y regresa al salón. Luego tuvo clase conmigo desde las 8:50 hasta las 10:05 de la mañana. Se acercó a la hora de descanso, recogí las evaluaciones. Valeria salió corriendo del salón, yo llamo a Valeria para tomar onces, no me presta atención y se va para el salón de deportes. Ojo a esto porque no sé si os acordaréis que el papá dijo que con la deficiencia de Valeria, sabéis que tenía el angelito síndrome de Down, ella hacía caso a lo que le decían los mayores. ¿Recordáis que lo dijo el papá? Que era muy obediente a lo que una persona mayor le dice, ¿no? Porque estaba educada dentro de su incapacidad para que esto fuera así. Y él repitió en muchas ocasiones, que Valeria hacía caso a las personas mayores, que lo hacía siempre, ¿no? Y lo decía cuando estábamos hablando de esa hipótesis que hay de que ha habido una tercera persona que haya llamado a Valeria, Valeria le haya hecho caso y ha salido del colegio. Entonces, esto aquí como que no cuadra con lo que en principio, o la idea en principio que tenemos. Yo creo que, a que se lo dijo el padre, creo que es interesante. De hecho, en el mismo informe hay alguno más que implementa el hecho de que no es que fuera una niña tan obediente, ¿no? Que es normal, ojo, no estoy diciendo nada. Es normal a cierta edad, pues que no seas obediente en según qué cosas y según cómo te lo dice, ¿no? O si tú quieres jugar, o bueno, ya entendéis, ¿no? Pero es algo que el padre como que dio a entender que seguro porque ella, al tener esa incapacidad, pues una de las cosas que tenía era eso, ¿no? Entonces es interesante el escuchar que no era así, ¿no? O no era del todo así. Vamos a salir. Entonces no me presta atención y se va para el salón de deportes a sacar un balón. Como esto pasa constantemente, ya que ella disfrutaba jugar con balones en el descanso, me fui con los otros niños a tomar onces. Contó la maestra que luego del descanso nadie supo más de la menor. El descanso terminó a las 10:35 de la mañana. Ese día Valeria no ingresó al salón después del descanso. Ella generalmente no ingresaba de manera autónoma, apenas tocaba el timbre. ¿Veis lo que os he dicho? No es cierto del todo que fuera tan obediente. De hecho, era normal en ella que no hiciera caso a la primera, vamos a decirlo así. No, con esto no quiero decir que no sea normal o que sea muy desobediente. Quiero decir que no cuadra con la versión en un principio que nos estaban dando de esa cualidad de Valeria, ¿vale? Los compañeros de curso de la niña los que alertan sobre su ausencia. Yo me dirigí hacia el 1A, donde tenía clase, explicando el proceso de evaluación a los niños de primero. Yo veo pasar unos niños de mi curso, ellos volvieron a pasar y me dijeron, Miss Valeria no está. Me asomé por la ventana para ver si estaba en la cancha, luego la profesora Laura me envió un mensaje por Slack que decía que no estaba Valeria.
Precisamente este es el chat donde los profesores alertan la ausencia de Valeria. El primero de ellos fue enviado a las 11:14 de la mañana, es decir, 69 minutos después de que ella sale corriendo a descanso y se pierde el rastro de ella. Buen día, ¿alguien ha visto a Valeria Afanador? Los niños están corriendo buscándola y dicen que no aparece por ningún lado. Normalmente se va al salón donde Mr. Diego tiene los materiales. No aparece. Ella no llegó a clase de Sound Art. ¿Estará cerca del salón de música? En los edificios no está y preescolar tampoco. Contó esa docente que a las 12 del día suena una alarma de evacuación del colegio y que es allí donde todos los estudiantes y profesores empiezan a buscar a la menor, y que a las 12:50 de la tarde llaman a la madre de Valeria a contar lo sucedido. Finalmente las actas señalan que sobre las 2 les notifican la presencia de bomberos en el río con el que colinda el colegio y se hace extracción de videos de cámaras de seguridad y se ponen a disposición de la policía. El abogado de la familia de Valeria Afanador es enfático en señalar la importancia de imputar responsabilidad penal a directivos del colegio. Hicimos hincapié a la Fiscalía frente a la solicitud de imputación, tanto a la rectora como a otros profesores del colegio, por las profundas omisiones en este caso que derivaron en el homicidio de Valeria. Ante esto, el abogado representante de la institución respondió. En el colegio hay estamentos, hay una estructura organizacional, hay unas responsabilidades muy bien definidas hacia los docentes que se tienen que ocupar de los espacios de descanso y se tienen que ocupar de la vigilancia de los estudiantes. Esto ha sido entregado a las autoridades. La próxima semana el CTI de la Fiscalía realizará una restauración de los hechos para poder cotejar la cronología y el lugar donde ocurrió la desaparición. Estas declaraciones fueron... Bueno, si tomamos esta declaración como válida que está en la causa, realmente lo único que a mí creo, no sé lo que veréis vosotros, no se hizo en corrección fue llamar a la policía ipso facto. En la primera vuelta que se dio y la niña no estaba, debieran llamar o que yo hubiera llamado, o por lo menos creo que así es, y que el tema de los protocolos de los niños debiera ser así en ese momento, más rápidamente, vamos a decir así, a la policía. Pero, dado lo que están contando y la cronología que están contando, en este caso concreto de la puesta en marcha de la búsqueda de Valeria, creo que está bien. Creo que si no hay nadie o no hay declaraciones encontradas a estas declaraciones que están dando, aquí creo, porque claro, habrá que esperar que la causa siga para adelante y qué tipo de declaraciones ha habido más, o si hay alguna declaración, o si hay alguien que se pise, entender, ¿no? Pero en principio, tal y como está la cronología y cómo el colegio activó el protocolo, yo hubiera llamado antes a la policía. Creo que se tenía que haber hecho antes, eso no lo voy a dudar, pero en el sentido de la activación del protocolo creo que es válido. Creo, es mi forma de verlo, si no hay ninguna duda. Ahora, yo sigo diciendo que el tema de la reja, y vamos a ver la foto, el tema de la reja, o sea, esas rejas no estaban en condiciones de comenzar un curso escolar. Y creo que en ese sentido, sí tiene responsabilidad el colegio, ¿eh? Sí tiene responsabilidad el colegio. Pero bueno, que se tocó la reja, se tocó, ahí lo tenemos. Que no se debería haber tocado, no se tenía que haber tocado. Ahora hay que averiguar si realmente esa orden se le dio al colegio y por eso el colegio tocó la reja. Entonces la responsabilidad de que esa zona haya sido adulterada no sea del colegio, sino del servicio que le dijo que lo hiciera. O si no es cierto, porque unos dicen que sí y otros que no, eso habrá que averiguarlo. Eso sería el colegio. Al igual que recordamos lo que vimos del bombero, que le faltaban, el bombero dijo que le faltaba documentación. Y también dijo el abogado que no era así, que la documentación la tenían. Todo eso todavía no ha salido nada. Y es algo que hay que esclarecer y muy importante para todo esto. Muy, pero que muy importante. Lo que sí tenemos de valor también es esto.
que es interesante, porque aquí el abogado del colegio de Valeria Afanador aceptó fallas en su aparición. Habló de 2 profesores responsables. Vamos a ver qué dice el abogado. Nacier, abogado del Colegio de Valeria Afanador, aceptó fallas en su desaparición. Habló de 2 profesores responsables. El jurista explicó que los docentes deberán dar las explicaciones necesarias por lo ocurrido. Las investigaciones de este caso van dirigidas puntualmente al Colegio de Valeria Afanador. Foto 1, Gimnasio Campestre Los Laureles /diagonal foto 2, perfil de X de @JulianQuintanat. Pese a la muerte de Valeria Afanador y la confirmación de medicina legal sobre la causa de fallecimiento, el caso todavía no está cerrado y las investigaciones avanzan para saber con exactitud qué fue lo que pasó con la niña de 10 años. Hay una cosa que, para más de uno, está clara: el Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles bilingüe, en Cajicá, tiene responsabilidad en lo ocurrido, ya que la pequeña estaba a su cuidado en el momento en el que desapareció. Valeria Afanador y personas que participaron en... Francisco Bernate, abogado defensor de la institución, habló recientemente con Noticias Caracol y reconoció que hubo fallas en lo que pasó con Valeria. El jurista se refirió más precisamente a la actuación que tuvieron 2 docentes que, al parecer, tenían que estar pendientes de la niña. Efectivamente, aparecen 2 profesores que han dado sus explicaciones en el colegio, pero que también deben dar a los espacios que corresponden, comentó. Defensor indicó que la primera es una maestra que tenía que acompañar a todos los estudiantes en el momento en el que iban a tomar las onces, algo que no sucedió porque, según dijo, la menor se fue rápido del salón de clases. Una docente que, efectivamente, tenía que estar pendiente de todos ellos al momento de la merienda, que es el momento en que Valeria sale del salón, y ella es la primera responsable de estar al cuidado de esos menores, conforme a las instrucciones precisas y documentadas, señaló. El otro profesor sería el último que vio a Valeria antes de desaparecer. De acuerdo con los testimonios entregados por ellos, este trabajador le facilitó una pelota a la pequeña y no le prestó atención tras ello. El otro es el profesor que tenía a su cargo el salón de deportes, le facilita un balón y aparentemente, en vez de cumplir con su responsabilidad, que era la vigilancia de ese pequeño parque donde ellos jugaban, pues se fue a realizar otras actividades, explicó. Otro de los puntos clave es el arreglo que se le hizo a la cerca por donde, al parecer, salió la pequeña. En un principio, y poco después de la desaparición, este punto no contaba con las suficientes medidas de seguridad. Embargo, una vez los organismos de emergencia y las autoridades hicieron las respectivas pesquisas allí, la institución arregló esta zona porque, según ellos, tenían la autorización correspondiente para ello. Se autorizó al colegio para cerrar ese pequeño espacio y se le ordenó construir una nueva reja, así como instalar cámaras, de manera que no fue ni mucho menos una actuación deliberada de obstruir o alterar la investigación. Por el contrario, fue autorizado y ordenado por las instancias, una vez se habían descargado todos los elementos de prueba, dijo Bernate. Por lo mismo, el abogado cuestionó al capitán de bomberos de Cundinamarca, quien sostuvo que nunca dieron luz verde para llevar a cabo estas acciones. Se le olvidó esa reunión, dijo. Por el momento, la investigación continúa y la familia de Valeria exige sanciones contra la institución. Incluso, muchas voces han pedido su cierre por lo ocurrido, pero, hasta el momento, no se ha tomado ninguna decisión. Noticias relacionadas. Bueno, esto es importante. En principio, lo que nosotros hemos comentado, el hecho de que esas rejas estaban mal estado desde el minuto cero. Por lo tanto, ahí responsabilidad tiene el colegio. También hablamos en su momento, y es lo que está diciendo el abogado, que sí el colegio toma en consideración, que es donde falló, es el hecho de que no hubiera, o que los profesores que tenían que estar a cargo de los niños no estuvieran en su puesto. Cosa que vimos también en el recreo cuando estuvimos viendo las canchas. Con que básicamente, por ahora, y por lo visto, lo único que se hizo bien, o lo único que hizo bien
el colegio fue el protocolo, esa cronología que nos ha explicado y el protocolo que hubo a la hora de la pérdida o la extravío o la sustracción de Valeria. Pero que había, y desde entonces, y lo hemos dicho desde el principio, fallas en el colegio, como el tema de la verja y el tema de que no hubiera profesores encargados de estar vigilando no solo a Valeria, sino a los niños, se confirma. Y el mismo abogado del colegio, como estáis viendo, está afirmando que esto es así, ¿vale? Y aquí el colegio sí tiene mucha responsabilidad. A ver, a la espera que veamos que sí es cierto que tienen esos permisos que dijo el bombero, aquí hay una responsabilidad grave del colegio. Eso se veía venir. Eso creo que... Vamos a ver, es algo que no hay duda. No hay duda, ¿verdad? No hay duda ninguna. Es una pena, pero es así. Bueno, quiero también, y vamos a leer, sé que hoy es más pesado que tenemos que leer, de hecho llevo un montón de horas leyendo ya, pero bueno. No está el informe de la autopsia, sigue estando el preliminar, pero aquí dan data importante, que también tenemos que apuntar y anotar, ¿vale? Porque aquí vamos a generar dudas de peso, de mucho peso, si hay o no una tercera persona. Porque en este informe que hace Infobaes, a mí es que me encanta esta Infobaes, la verdad es que me gusta mucho, porque suele dar una data bastante más certera que otros medios de comunicación de cualquier parte del mundo, las cosas como son. Y vamos a escuchar data que no sabíamos, que vamos a tener que investigar nosotros o hacer nuestras hipótesis nosotros, y aquí tenemos que estar muy atentos, muy, muy atentos. Revelaron el informe completo de la necropsia a Valeria Afanador. Identificaron 2 heridas en su cuerpo. Julián Quintana, abogado de la familia, aseguró que en el informe de medicina legal se registraron 2 heridas, una en la mano y otra en el tórax. La causa de la muerte de Valeria Afanador, de 10 años, fue ahogamiento por sumersión en medio líquido, descartando la presencia de lesiones traumáticas, abuso sexual o signos de violencia por parte de terceros. Te puede interesar, Diego Guauque reveló qué pasará con el cadáver del periodista. El hallazgo de nuevos indicios forenses en el caso de la menor arrojó luz sobre las circunstancias de su fallecimiento. Tras la publicación del informe completo de 12 páginas elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal. El documento, al que tuvo acceso la FM, detalla que la causa básica de la muerte fue ahogamiento por sumersión en medio líquido, descartando la presencia de lesiones traumáticas, abuso sexual o signos de violencia por parte de terceros. Te puede interesar, Isabella Ladera habría filtrado el vídeo íntimo con BL, aseguró Valentino Lázaro. Ella tenía todo premeditado. Ahorra hasta 9.000 euros este septiembre, vuelves distinto. Tienes 9.000 euros descuento con Citroën. El cuerpo de Afanador fue localizado 18 días después que se registró su desaparición el 12 de agosto de 2025, flotando en el río Frío, en la vereda Canelón, sector Fagua, bajo el puente histórico del municipio de Cajicá, Cundinamarca. El informe describe que, en el registro fotográfico aportado por las autoridades, el cadáver se encontraba en posición de cúbito prono, boca abajo, rodeado de un tronco de gran tamaño, palos, ramas y vegetación. Te puede interesar. El análisis médico-legal precisa que la muerte se produjo de manera violenta por determinar, recomendando a las autoridades evaluar los protocolos de cuidado, atención y seguridad en relación con la menor. El informe subraya, dadas las circunstancias generales del hecho, se sugiere respetuosamente a la autoridad evaluar y analizar los protocolos del cuidado, atención y seguridad frente al cuidado de la menor. Entre los hallazgos relevantes, el equipo forense descartó traumatismo por asfixia por compresión vascular del cuello,
al no encontrar lesiones en el cuello ni en el esqueleto laríngeo. El análisis excluyó cualquier indicio de abuso sexual, señalando que no se visualizan signos de maltrato antiguo o reciente, no se observan lesiones por sujeción, ni signos de defensa o lucha por agresión de terceros, ni signos de ocultamiento del cuerpo. El informe también detalla que las prendas de vestir de la menor no presentaban desgarros ni cortes. Como particularidad, se observó un único pliegue en el quinto dedo, meñique, de ambas manos. En el examen externo, se identificaron rasgos faciales compatibles con síndrome de Down, así como la presencia de tierra y fragmentos de hojas en el cuerpo. No se detectaron lesiones traumáticas, y el aplanamiento a nivel frontonasal se atribuyó posiblemente a la prolongada posición boca abajo. En cuello, muñecas y tobillos no se hallaron cuerdas ni surcos de presión que sugirieran sujeción. Julián Quintana, abogado de la familia, aseguró que en el informe de medicina legal se registraron 2 heridas, una en la mano y otra en el tórax, crédito @julianquintanat_X. La información fue confirmada por el abogado de la familia de la menor, Julián Quintana, que en sus redes sociales aseguró que, según el análisis de medicina legal, el cuerpo de Valeria tenía 2 heridas, una en el tórax y otra en la mano. Según @medlegalcolombi, el cuerpo de Valeria presentaba escoriaciones en el tórax y una mano, causadas antes del homicidio. Aunque no eran mortales, sí son claves para esclarecer cómo se produjo la muerte, escribió en su cuenta de X. El cuerpo de expertos de la entidad dispuso la toma de muestras de uñas, que permanecerán en reserva para eventuales análisis durante la investigación. Además, se ordenaron pruebas toxicológicas y análisis biológicos complementarios. En cuanto a los fenómenos cadavéricos tardíos, el informe concluye que la ventana de muerte, se concluye que es mayor a 15 días, se corresponderían a la fecha de desaparición de la menor. El documento precisa que la menor estuvo sumergida en agua a bajas temperaturas durante un periodo superior a 2 semanas, lo que coincide con la fecha en que se reportó su desaparición. Los datos antropométricos consignados indican una talla de 150 centímetros, un peso estimado entre 30,0 y 40,0 kilogramos y con textura mediana. ¿Cómo le dimos, a la altura y al peso de Valeria? Pero ahora voy a contar, porque os lo he querido dejar entero para que no ir cortándoos, porque para mí hay 2 cosas que ha dicho muy importantes. El análisis médico legal precisa que la muerte se produjo de manera violenta por determinar el análisis médico legal precisa que la muerte se produjo de manera violenta por determinar. Fue una muerte violenta. Punto primero. Otra cosa que a mí, y tengo muchísimas dudas, y os voy a preguntar si alguien es capaz, ¿no?, de decírmelo. ¿A dónde lo encuentro? ¿Dónde estaba? El informe también detalla que las prendas de vestir de la menor no presentaban desgarros ni cortes. Eso es difícil. Vamos a ver. Vamos a pensar o intentar ponernos en el pellejo de Valeria, ¿vale? Una niña de 10 años, además con síndrome de Down. Es que no hace falta tener síndrome de Down para lo que os voy a contar. Que resulta que, yo que sé, que por lo que sea sale del colegio, que empieza a andar con una vegetación muy alta, con el río cerca, y se pierde. Se pierde, anda mal, no puede andar bien. Ya nos explicaron cómo estaba la zona. Yo pregunto, tiro la pregunta al chat. ¿Qué pasa cuando un niño se pierde en un sitio tan abrupto y no sabe dónde está? Y empieza a caminar
¿Cómo camina ese niño? ¿Cómo está ese niño? Yo lo tiro al chat porque yo siempre os digo, oye, para mí es lo primero que vale, es el sentido común que es el mayor de los sentidos. Pero cuando a un niño de esa edad le pasa eso, se pone muy nervioso. Empieza a dar vueltas, se echa a correr, se pone nervioso, gira, manotea. Lo más normal es que esa ropa sí que, estando en la zona que estaba, exactamente corriendo y llorando, se desespera, se puede cansar, exacto. Ahí es donde voy, lo que me estás diciendo en el chat. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Se pone nervioso, nerviosa, claro. Se engancha, se cae, exactamente. Llora, grita, exactamente. Nada de eso ocurrió. Nadie oye llora, gritar. Ni la ropa tenía un solo arañazo, rasguño, agujerito que te puede engancharte con las ramas. De hecho, se estaba diciendo, y el padre nos lo decía, que no habían encontrado ni una fibra de la ropa. Exactamente, investigación. Es que están diciendo que la ropa estaba intacta. Eso no pasa cuando un niño se pierde, y os puedo asegurar que cualquier niño que se pierda y no sepa dónde está y se vea en una zona tan abrupta, se pone nervioso. Se puede caer, se puede raspar. Exactamente, Claudia. Todo eso que estáis diciendo en el chat. Entonces, ¿cómo puede ser que la ropa de Valeria no tuviera nada? Pero nada de nada. O sea, siento deciros que yo eso lo veo imposible. Imposible. Pero hasta, fijaros, vamos a suponer que hasta que se cayó el río, vamos a poner, hubo un problema y se cayó al río, ¿no? Que hubiera sido un accidente. Vamos a ver. Hubiera, no sé, manoteado. Estaba el río lleno también de ramas, como están diciendo, de troncos, y la ropa intacta. O sea, el crío se cae y manotea hasta ahogarse. Y se mueve. ¿Y la ropa intacta? Sí, ahora veremos más cositas de investigación. Sí, lo mejor está por llegar. No sé si me entendéis. ¿Puede ser un intento de reanimación por RCP? Hombre, pero tendría las costillas hundidas, ¿no? Si hubiera sido tan grave. No lo sé. Podría ser. Pero bueno, dadas las circunstancias, si fuera un intento de RCP, con esa virulencia igual hubiera habido hundimiento de alguna costilla o fisura. Y parece que eso no hubo. O por lo menos no lo pone aquí. Pero es algo que a mí me ha llamado la atención, por eso lo quería que lo escucharais. A mí me ha llamado profundamente la atención. Y luego algo importante que no se dijo en su momento ni salió en televisión. Dice, Inma, tengo una prima con capacidades especiales y muchos de estos niños no sienten el dolor de la misma forma que el resto y tampoco sienten el miedo al igual. Los hay muy asustadizos y otros más. Vale, te lo compro, tienes razón, Aeren. Pero en el momento de que la niña se cae y se está ahogando, es que manotea para salir de allí. La cría no se va a quedar ahí cuando no puede respirar. No me cuadra. Igual hasta, por ejemplo, lo que estás diciendo podría valer hasta, vamos a suponer que tuvo ese accidente y cayó al río. Correcto, te lo compro. Sí, tienes razón. Pero, ¿y luego cuando cayó al río? A no ser que se pegara un golpe en la cabeza y se desmayara, cosa que no viene en la autopsia, que la autopsia no pone nada de un golpe en la cabeza, que perdiera el sentido, el conocimiento. Por lo menos en la autopsia preliminar. No lo sé si vendrá en la autopsia luego en la completa. Tampoco me cuadra a Eren. No sé. A mí me parece muy raro. Pero fijaros. Mirad. Hasta el hecho de que la cría, si estuvo flotando 18 días... Bueno, flotando no, pero ya sabéis que explicamos cómo funcionaba el tema de los ahogados, que en un día, como mucho,
baja abajo, o sea, se hunde, y luego de 2 a 5 días vuelve a subir a la superficie. En el movimiento del agua del río, lleno de hojas, lleno de palos, lleno de todo, es que no se arañó la ropa tampoco. Es que no se arañó nada. O sea, a mí me parece extraño. En el sitio donde la encontraron. Es que te ahogas en una piscina y bueno. Pero ya solo. ¿En dónde se cayó? ¿Cómo estaba ese río? Es que nada. O sea, a mí me parece súper extraño. Lo siento, pero... Y luego, el hecho que... Sí, hay que esperar los resultados toxicológicos. Y ahora vamos a hablar de algo que han hablado ahí y que se está haciendo. Esto que no se dijo en principio, que el análisis médico previa a la muerte se produjo de manera violenta por determinar. A ver, de manera violenta, a ver, ¿cómo deciros? Dudo mucho que sea porque Bueno, a ver, no sé lo que quieren o... a ver, ¿cómo lo explico? No sé lo que consideran ellos de manera violenta. Un accidente no es violento, sí, pero no es una muerte violenta en el sentido de que te ayudaron, vamos a decirlo así, ¿no? Ahora, si a lo que se refiere esa muerte violenta porque estuvo intentando salvar la vida, pues tampoco me cuadra por el hecho del tema del uniforme y de la ropa. O sea, es que aquí hay, no sé, ¿me entendéis? Yo creo que sí, Claudia. Yo considero eso. Pero como no sabemos los términos que usan allí, pues lo vamos a dejar ahí en duda. ¿Vale? Lo vamos a dejar ahí en duda. Pero a mí hay cosas que vienen aquí que, pues bueno, me hacen que pensar bastante. Bastante. Luego, hemos escuchado que tenía cosas bajo las uñas y que se estaban llevando a los muestreos. Bueno, eso también es lógico, ¿no? Aparte de lo que hemos estado hablando, de los exámenes toxicológicos y todo esto. Pero, curiosamente, hoy hemos sabido, o ayer fue, ahora no me acuerdo, si hoy o ayer, bueno, es igual, entre hoy y ayer saltó esta noticia. Escuchar. Valeria Afanador, hallada sin vida hace una semana en Cajicá, Cundinamarca, reveló que la Fiscalía solicitará pruebas de ADN a los trabajadores del colegio donde estudiaba la menor. Esto para determinar si hubo o no involucrados en su muerte. Tatiana Sanabria, ¿qué otros detalles se conocen de este caso? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mire, en este momento en medicina legal se está haciendo un análisis con base en unas tomas de muestra que se hace al cuerpo de la menor, que se realizó al cuerpo de la menor para determinar si había un ADN externo. En ese sentido, lo que buscan las autoridades es cotejar si pues tendría algún tipo de relación con las pruebas que se van a realizar en los próximos días. Algo también muy importante es que se va a hacer un croquis de la zona y se van a recrear los hechos para de esta forma descartar o afirmar alguna de las dos hipótesis de investigación, y tiene que ver si hubo participación de una persona en la desaparición y posterior muerte de la pequeña. Escuchemos. Hay muchas pruebas científicas que están en camino, por ejemplo la toma de muestras biológicas en diferentes partes del cuerpo de Valeria, y eso nos podría dar luces frente si hay un tercero en la escena del delito. Por eso es importante el ADN, que en este momento Medicina Legal lo está recopilando, y también el bosquejo y la búsqueda con detalle del lugar donde se encontró Valeria. Hay cámaras, hay testigos, también hay unos trabajadores que estaban muy cerca del lugar del hallazgo, y en eso la Fiscalía ha abierto otro punto de indagación, otra línea también de investigación, para establecer por qué después de 18 días, en un lugar tan cercano al colegio, apareció la niña, al parecer de forma sorpresiva. Pues parece que se está cogiendo muestreos de ADN, en principio, de lo que son los trabajadores del colegio. Mirad lo que está diciendo, que es lo que estaba diciendo yo. Pilar,
Su hermano cayó a un río pequeño, lo encontraron a 2 kilómetros del pueblo y la ropa tenía raspones producidos por las ramas y las zarzas. Exacto, que es lo que estaba diciendo yo, Pilar. Es que a mí me ha rayado un montón cuando he leído eso. Porque bueno, lo que estaban diciendo por ahí, bueno, vamos a quitar de que la cría, bueno, si siente así igual no tuvo miedo y no corrió, no se movió, vale. Que no es lo normal, pero puede pasar por el estado de Valeria. Pero es que a la caída tampoco se movió la cría para intentar salvar la vida, con miedo. Bueno, venga, se pegó un golpe y la cría, pues bueno, se quedó sin sentido. Pero es que si se pega en el río 18 días, es lo que está diciendo Pilar. La ropa se producen, pues, raspones, enganchones, de las ramas, de las zarzas, de todo eso. Es que eso es básicamente sentido común. Es lo que estaba comentando. Por eso a mí, y luego junto a lo que hemos escuchado del tema de que la muerte sí fue una muerte, pues eso, fuerte, vamos a decirlo. Es que me da una pena cuando hablo de estos críos decir palabras, ¿no? Son niños y no aprenderemos nunca, ¿verdad? Chat. Violenta, pues, oye, pues vete sumando, ¿no? Vete sumando.